El siguiente programa ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata. Entre Rosas y Sarmientos, biografías de mujeres que hicieron y hacen la historia. Entrevistas, comentarios, información, anécdotas, reflexiones. Entre Rosas y Sarmientos. Ya comienza. ¿Te prendés? Hola, buenas noches. Aquí estamos en un miércoles nuevamente de marzo, recibiendo, si ustedes pudieran ver, y creo que si entran en el Facebook van a poder ver que somos unas cuantas, hemos llenado la mesa y estamos muy contentas porque acá el ánimo está allá arriba, estamos en la cresta de la ola. Yo muy emocionada porque me acaban de informar que mi nietita dio sus primeros pasos, creo que es lo más importante del día para mí y para muchos de los oyentes que están del otro lado. Bueno, primero voy a empezar a presentar a mis compañeras. Hoy nos visita para ayudarnos porque vamos a hablar de una científica, ya sabemos que en el primer bloque no les vamos a develar el nombre, nos visita Paula Martínez. ¿Quién va a contar qué es lo que hace Paula Martínez? A ver, ¿quién lee acá? Bueno. Acá tenemos un mini currículum para decir, porque bueno, Paula Martínez, algunos la conocen, pero queremos que todos los oyentes que están del otro lado sepan a qué se dedica. Bien, Paula es licenciada en Biología con orientación Zoología, recibida en la Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Es profesora en distintas áreas de física, química y biología a nivel universitario, terciario y secundario, y se desempeña como profesora en distintos institutos de nuestra ciudad. Trabajó también para el CONICET y fue directora de... no entiendo la letra de Cristina acá. Fue directora de ILBEN, el Instituto de la Ciudad de La Plata. También es coach para el método de oratoria y neurolingüística, también de la Ciudad de La Plata. Buenas noches a todos, a los oyentes, gracias por invitarme. Bueno, espero servir. Esperamos que te sientas muy cómoda, eso es lo que más esperamos de vos, y por supuesto que cuando tengamos que hablar con Nicolás nos ayudes, porque bueno, es muy específico el tema del que vamos a tratar en algún momento del programa. Bueno, espero. Bueno, sí. De ser ayuda para ustedes. Seguramente, Paula. Bueno, acá la Ciudad de La Plata es casi un pueblo, porque las chicas que son periodistas, ya las presenté la semana pasada, Daniela A, Daniela G, Alegrucci y Guarino. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo están? Esperemos que se queden del otro lado, escuchando la historia de una mujer que realmente nos va a sorprender. Bueno, y también la tenemos hoy a Melina P. También nos Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Melina? ¿Estás bien, contenta de estar acá? Súper contenta, feliz, la verdad que feliz. Bueno, y la Benjamina del grupo, que siempre nos da tanto orgullo porque la doblamos, bueno, yo la cuatriplico creo en edad, pero nos gusta escucharla porque realmente pensamos que con el tiempo va a ser una gran pensadora. ¿Cómo andás, Sofía? Bien, muy bien, cada vez incorporando más conocimientos, ¿no? Intentando aportar desde mi lugar lo que sé y lo que me parece que está bueno resaltar, ¿no? Muy bien, te escuchamos mejor de la garganta, porque la vez pasada viniste recién operada. Sí, ya estoy mejor. Bueno, qué suerte. Bueno, en el primer bloque siempre lo que hacemos es decir la consigna del día de hoy. La consigna del día de hoy, obviamente si se quedan escuchando a lo largo del programa, van a poder contextualizarla, ¿no? Pero la consigna del día de hoy es cómo se llamaban los equipos de rayos X móviles que ideó la mujer del día de hoy para asistir a los soldados durante la Primera Guerra Mundial. Obviamente que vamos a explicar en un rato el contexto, ¿no? en el que está enmarcado esta pregunta, pero es muy interesante en realidad cómo se fue, la idea que tuvo y cómo se fue desarrollando, ¿no? Claro. Y para todos los que están del otro lado, que vayan investigando acerca de esta mujer, que vamos a ir develando con el correr de los minutos, pueden comunicarse con nosotros al 15 597 94 31 por mensaje de texto o por los teléfonos de la radio, que es 422-0295, 422-0200,
o también lo pueden hacer a www.lr11.com.ar. Y ahora el Facebook nos tiene a todos vinculados, Claro. internalizados, así que métanse en el Facebook Entre Rosas y Sarmientos y ahí también pueden participar, dejar su mensaje, sus opiniones y, por qué no, participar de la consigna del día de hoy. Bueno, muy bien, y no podemos olvidarnos que mañana es o va a ser el Día de la Mujer. Daniela, ¿nos querés contar por qué? El porqué de la fecha, ¿no? El 27 de agosto del año 1910, más de un centenar de mujeres de 17 países diferentes asistieron a la segunda conferencia de mujeres socialistas que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca. Estas delegadas, reunidas para luchar por un derecho fundamental, que actualmente nos parece casi natural, ¿no? El voto, establecieron el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En 1975, las Naciones Unidas establecieron el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Desde ese entonces, mucho camino ha recorrido el movimiento de mujeres con viejas y nuevas luchas, problemas viejos y nuevos encarados cada vez con mayor energía, legitimidad y convicción para afirmar el derecho de la ciudadanía plena y a la participación en igualdad de condiciones en todos los ámbitos. Pero, ¿por qué se eligió el 8 de marzo? Decíamos, los antecedentes históricos no son muy claros. Sin embargo, se supone que dos hechos ocurridos en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, fueron el motivo de inspiración para elegir esa fecha. El primero tuvo lugar en marzo del año 1857, cuando miles de mujeres trabajadoras marcharon hacia los barrios adinerados en protestas por sus miserables condiciones laborales. Un segundo hecho ocurrió muchos años después, en 1808, donde unas 40.000 costureras industriales se declararon en huelga en demanda de mejores salarios, reducción de la jornada laboral, abolición del trabajo infantil, derecho a unirse a los sindicatos, entre tantos otros reclamos. Los dueños de la fábrica Cotton Textile Factory encerraron a sus empleadas para que no pudieran unirse a la huelga y fue entonces cuando se desató un incendio que acabó con la vida de más de 100 trabajadoras de la fábrica. A partir de esta fecha, a partir de este hecho puntualmente, es que las Naciones Unidas declaran y afirman el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Muy bien, así lo dijo Daniela. Nosotros vamos a dedicar el programa del Día de la Mujer la semana que viene. Bueno, después nos va a contar Sofía de qué nos vamos a ocupar. Es una mujer platense, ¿no es cierto, Sofía? Sí, es una mujer platense y en el último bloque, que es cuando siempre anticipamos, ¿no?, que se viene, les voy a contar un poquito más de qué se trata y estaría muy bueno que lo escuchen porque es algo más allá del tema central, que es la historia de las mujeres, biografías y todo lo que nos dedicamos, algo de interés general, ya que es, digamos, las mujeres en todo su amplio panorama y espectro, desde todos los puntos donde se puede analizar, ¿no? Y creo que es muy interesante para todos, no solamente para un... ¿cómo se llama? Un grupo reducido. Un grupo reducido, claro, sí, sí. Bueno, así que después vamos a especificar un poquito más, pero bueno, dicho todo esto, quiero agradecer a Julián Álvarez, que es el operador de la radio, que sin él no podríamos hacer absolutamente nada, a Julia Pandiani Molina, que es la productora de nuestro programa, y porque si no mi mamá me reta, quiero decirles que mi nombre es Cristina Maldonado, que nunca me presento. Está muy bien. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de música, hacemos un recreo musical y volvemos en un ratito? ¿Nos esperan? There was a time when men were kind, when their voices were soft, and their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song, and the song was exciting. There was a time then it all went wrong. I dreamed a dream in time gone by,
life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. And I was young and unafraid. Some dreams were made, used, wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night, with their voices soft as thunder, as they tear your hope apart, as they turn your dream to shame. You slept a summer by my side. He filled my days with endless wonder. He took my childhood in his stride, but he was gone when autumn came. And still I dream he'll come to me, that we will live the years together. But there are dreams that cannot be, and there are storms we cannot weather. I had a dream my life would be so different from this hell I'm living, so different now from what it seemed. Oh, life has killed the dream. I dream. Pocas personas han tenido vidas tan extraordinarias como la de Marie Curie, cuyo producto fue de un impacto invalorable en el desarrollo de la ciencia, por el cual recibió 2 premios Nobel, en física en 1903 y en química en 1911. En ambos campos, Marie Curie fue la primera mujer en la historia honrada con este premio. A pesar de los más altos honores internacionales, Marie nunca fue aceptada como miembro de la Academia de las Ciencias de Francia. Tenía 2 grandes defectos: era mujer y extranjera. El mundo académico francés de principios del siglo XX no pudo pasarlos por alto. Quizás lo más asombroso de esta científica polaca era su actitud de guerrera silenciosa. Marie soñaba con estudiar en la Sorbona, ya que la Universidad de Varsovia no admitía mujeres. Después de 7 años de esperar, su sueño se concretó, convirtiéndose en estudiante de la citada Casa de Altos Estudios. Años más tarde,
sería la primera mujer en dictar clases en dicha universidad. Cuando conoció a Pierre Curie, los dos comprendieron que estaban hechos de la misma sustancia. Ambos compartían su pasión por la ciencia y el campo. En los primeros años de su matrimonio, Marie hizo un descubrimiento tan importante que Pierre abandonó su investigación sobre cristales para examinar el experimento junto a su esposa. La vida de Marie Curie fue silenciosa, pero una de las más fructíferas en la historia de la ciencia. Estás escuchando Entre Rosas y Sarmientos por Radio Universidad AM 1390. Pasaron ya de las 22 y quédate con nosotros porque tenemos mucho más programa. Vamos a hablar sobre una mujer muy importante. Podés comunicarte, ya sabés, al 422-0295, 422-0200, mandarnos mensajes en Facebook o también sintonizarnos por www.lr11.com.ar. Todavía no tenemos mensajes, ¿no es así? Todavía no están participando, así que los invitamos a todos que están del otro lado escuchándonos que contesten la consigna del día de hoy. Se las recuerdo. Dale, a ver, Sofía. La consigna del día de hoy es cómo se llamaban los equipos de rayos X móviles que ideó esta mujer para asistir a los soldados durante la Primera Guerra Mundial. De paso aprovecho y digo que el tema que acabamos de escuchar es I Dream It Dream. Como el programa del día de hoy está dedicado a una mujer que ha sido galardonada 2 veces con el premio Nobel, la música elegida es interpretada por actrices que han ganado premios Oscar. La música la eligió Julia Pandiani, nuestra productora, y les voy a contar una breve reseña de Annie Hathaway, que es la cantante de I Dream It a Dream. Fue ganadora del premio Oscar a la mejor actriz de reparto 2012 por la película Los Miserables. Interpreta el tema I Dream It a Dream del mencionado film dirigido por Tom Hopper. Así que bueno, así arrancamos el día de hoy. Bueno, y ahora sí vamos a develar el nombre, que ya lo habíamos dado la semana pasada. Para quienes se quedaron hasta tarde lo saben. Y para los que se quedaron dormidos les contamos que vamos a hablar de María Sklodowska-Curie. Yo diría que para justificar el por qué, como siempre hacemos, por qué la elegimos, vamos a comenzar por el final. Cuando el mundo ya la reconoce y la clasifica o la califica como bienhechora de la raza humana, el matrimonio Curie ya había ganado muchísimos premios. Entre otros, en 1895 Pierre recibe el premio Plein. En 1901 el premio Lacasse, María 3 veces el premio Gagner. El 25 de junio de 1903 rinde la tesis en la Universidad de París, que le concede el título de doctor en ciencias físicas, con la mención de muy honorable. El 12 de noviembre de 1903 recibe la medalla Davis. Ella no concurre a recibir el premio porque estaba enferma, en su reemplazo va su marido. El 10 de diciembre de 1903, la Academia de Ciencias de Estocolmo anuncia públicamente la entrega del premio Nobel de Física a Henri Becquerel en el 50% y el otro 50% el matrimonio Curie. Cuando muere Pierre, luego de un duelo, se repone y continúa con sus investigaciones. María prepara el patrón internacional de radio que contiene 21 miligramos de radio puro y lo envía a la oficina de pesas y medidas de Sèvres, cerca de París. Recibe los diplomas de doctor honoris causa de academias extranjeras, recibe legiones de honor, cruz de caballero. En 1911 el Nobel de Química, que tampoco puede ir a recibirlo y lo tiene que hacer su hija. Este premio lo recibe por separar el radio como una sal pura. Y su hija Irene va a recibir ese premio, que 24 años después en el mismo recinto recibe un premio propio, también un Nobel. Volviendo al principio, yo quisiera contarles, más allá de todo este desarrollo de premios que ellos ganaron, algunas cuestiones entre medio de estos premios que los muestran a los Curie como ellos eran en realidad como personas.
Cuando María va a recibir ese premio, o mejor dicho, el doctorado, viene su familia, por supuesto, de Varsovia. Viene su hermana, Bronia, su hermano José, que también era médico, su padre político y su hermano político presencian también ese evento. Y ella estaba vestida con un vestido negro que Bronia le había construido, su hermana. Ella siempre estaba muy vestida con nosotros nos hemos referido mucho al libro de Eve Curie, que fue su hija quien escribió la biografía, con una biografía, estimo, muy afectuosa. Y ella dice y reconoce que sus padres estaban siempre vestidos lustrosos, pero se llamaban lustrosos esos vestidos que están desgastados de tanto plancharlos y lavarlos, porque siempre es el mismo. Las hermanas después recuerdan que 20 años antes, en 1883, también Bronia le había hecho un vestido negro a María para que recibiera su medalla de oro cuando terminó la escuela secundaria. Luego, también entre otros premios, habíamos dicho que había recibido la medalla Davis, y esa medalla Curie la perdía 2x3, entonces consideraron que el mejor destino era como un juguete para su hija, o sea, su hija, que tenía pocos juguetes, manipulaba esa medalla de oro como si fuera un juguete más. Esa era la importancia que los Curie le daban a los premios. Y yo lo que quisiera destacar justamente en una oportunidad, volviendo al principio de este largo relato, María fue visitada por William Brown Meloni, que era una periodista de Estados Unidos. Esta mujer, ella no quería recibir a los periodistas, pero esta mujer, William, había conseguido a través de amistades de María que vinieran a entrevistarla. Cuando sale de la habitación, cuando llega esta mujer a verla, a María, a Francia, a su laboratorio, y observa a esta mujer de cabello ceniza, de ojos color gris, con ese vestido negro tan desgastado y con esas manos bastante arruinadas por su contacto con el radio, que era un material radioactivo, quedó tan impresionada que quedó muda. Era una periodista de 20 años ya de antigüedad. Y María detectó esa parálisis de esa otra mujer ya bastante entrada en años, que después terminó siendo hasta el final de sus días amiga de María. Y cuando observó que tan tímida como ella se había quedado ahí paralizada, María empezó a hablar naturalmente del radio. Y William dice después, con el tiempo, que esa torpeza periodística le agolpó en su boca palabras un poco que no dominaba, ¿no? Y le preguntó: si usted pudiera decir cosas que desea, pedir algo que desea al mundo, ¿qué pediría? Instantáneamente María pidió 1 gramo de radio. Cuando en ese momento el radio podía haber sido de ella, pero el radio ya estaba cotizado en Estados Unidos con el precio de $100.000. Esta mujer cargó en el hombro ese proyecto y pensó en pedirle a 10 mujeres adineradas de Estados Unidos para que le compraran 1 gramo de radio, y fracasó en su primer intento, pero William Brown Meloni intentó nuevamente con todas las mujeres pobres y ricas de los Estados Unidos, y ahí sí pudo juntar esos $100.000 y comprar el gramo de radio para dárselo a María, que para que lo recibiera tenía como condición viajar a los Estados Unidos. En realidad María estaba muy cansada, puso muchas excusas, entre otras que no quería dejar a sus hijas solas en Francia, y entonces William le dijo que sus hijas también estaban invitadas. Viajan a los Estados Unidos en primera categoría, cosa que a ellas les asustaba porque estaban muy acostumbradas a contar con muy poco dinero y a vivir como pobres. Y bueno, como todos conocemos, en Estados Unidos estas demostraciones son sumamente efusivas, y tiraron por tierra aquel esfuerzo que María había hecho ante toda su familia y ante toda la sociedad, que en Europa más o menos lo había logrado, demostrar un desinterés o un pensar que un sabio eminente no era una persona importante. Bueno, aquí en Estados Unidos tiró por tierra toda esa teoría que ella había desarrollado y que sus hijas habían vivenciado junto a ella, y observan cuando llegan a Estados Unidos fotógrafos, periodistas, banderas francesas de Estados Unidos, de Polonia flameando en el cielo, una multitud que estaba apretujada para verla, algunas chicas que eran scout, y Irene y Eva, que eran sus hijas, descubren bruscamente lo que esa borrosa mujer, que había sido su madre y había vivido al lado de ellas toda la vida,
significaba para el universo. Por encima del personaje científico, los americanos aclamaban una actitud ante una vida que emocionaba y que confieso que a mí también, estudiando la vida de María Curie, me ha emocionado, que es el desprecio por la ganancia, la devoción a una pasión intelectual y el gusto por servir. Por eso, y por mucho más, el equipo de Entre Rosas y Sarmientos está preparado para transitar la vida de María Curie. I don't want to talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw the dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? Tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators at the show stay in love. The game is on again. The lover or a friend, a big thing or a small, that winner takes it all. I don't want to talk, 'cause it makes me feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. The winner takes it all. The game is on again. A lover or a friend, a big thing or small, the winner takes it
Soy de las que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico. Es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. Marie Curie. Y ahí escuchábamos en el programa del día de hoy, la protagonista es nada más ni nada menos que la científica Marie Curie. Puedes comunicarte, ya sabes, al 422-0295, 422-0200. Estamos en la ciudad de La Plata. Si sos del interior, podés marcar la característica 0221. Y podés escucharnos también a través de Facebook, Entre Rosas y Sarmientos, y responder a la consigna del día de hoy. La consigna del día de hoy, les recordamos, es cómo se llamaban los equipos de rayos X móviles que Marie Curie ideó para asistir a los soldados durante la Primera Guerra Mundial. Que ya nos estuvieron contestando, ¿no? Sí, así es, Sofi. Ya, bueno, algunas personas nos estuvieron mandando un saludito por Facebook. Algunos ya contestaron y contestaron correctamente. Todavía no vamos a decir cuál es la respuesta. Pero bueno, entre ellos tenemos a Marianela Zuccarelli, que nos dice: interesantísima la mujer de hoy. También tenemos al ruso, que dice: publiquen la consigna del día, saludos y felicitaciones. Bueno, acá estábamos recién repitiéndola para que recordara la consigna. El tema que acabamos de escuchar es de Meryl Streep, ganadora de 3 premios Oscar: Mejor Actriz 2011 por la película La Dama de Hierro, Mejor Actriz 1982 por la película La Decisión de Sophie y Mejor Actriz de Reparto en 1979 por la película Kramer vs. Kramer. Recordemos que la música del día de hoy la eligió Julia, nuestra productora, y fue elegida por actrices que han ganado premios Oscars. El tema que escuchamos se llamaba The Winner Take It All, del film Mamma Mia, dirigido por Philida Loy. Medio difícil. Se conoció acá como Va todo al ganador. Va todo al ganador, Muy exactamente. conocido el tema. Bueno, y ahora damos pie a Paula, que nos va a contar un poco del entrevistado del día de hoy, ¿no, Paula? Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Tengo el honor de presentar al doctor Nicolás Grandi, de haber compartido él los pasillos de la facultad y habernos enseñado un poco de lo que es la física. Es doctor en física de la Universidad Nacional de La Plata, posiciones postdoctorales en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y en la Escuela Nacional Superior de Estudios Avanzados de Trieste, Italia. Actualmente es profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata e investigador adjunto del CONICET. Sus áreas de investigación es física teórica, en particular en las áreas de teoría de cuerdas y de superconductividad. Vamos a charlar Ahora con sí, Nicolás. vamos a ver si podemos charlar con Nicolás. No sabemos si pudieron está en enganchar. línea. ¿Está en línea? Hola, Nicolás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Bueno, tengo el honor de hacerte la entrevista junto con este grupo de mujeres tan maravillosas. Y bueno, pensamos con una pregunta básica. Si podrías ubicarnos en qué contexto histórico de la ciencia tuvieron origen los trabajos del matrimonio Curie. Bueno, los trabajos del matrimonio Curie comienzan a fines del siglo XIX, en 1898, pero para entender el contexto es útil remontarse varios siglos antes, al siglo V a.C., en la antigua Grecia, cuando una escuela filosófica formada por Demócrito y Leucipo proponen la idea de átomo. Un átomo sería, según Demócrito, un pedazo de materia, el constituyente fundamental de la materia, y una pequeña partícula que no se podía dividir. La idea de estos griegos era explicar el cambio que veían en el mundo en términos de cosas que no cambiaban. Para los griegos era una paradoja que las ideas eran inmutables, mientras que el mundo cambiaba todo el tiempo. La idea de Demócrito era que si el mundo estaba formado por pequeñas partículas que no cambiaban y que no se podían dividir y que no tenían ninguna característica especial, y que formaban todo lo que veíamos simplemente relacionándose de maneras distintas, entonces podían explicar el cambio en el mundo. Esa idea tomó siglos llevarla a una forma científica formal, y en el siglo XVIII, con el desarrollo de la química, y a principios del siglo XIX, el físico inglés Dalton propone una teoría científica formal de átomos, en los cuales para Dalton había varios tipos de átomos. Cada tipo de átomo definía lo que él llamaba un elemento químico,
un dado elemento químico está formado por átomos todos iguales entre sí, sin ninguna característica particular, y diferentes de los de otro elemento químico. Esa idea, que fue propuesta a principios del siglo XIX, decía, duró casi un siglo, y a fines del siglo XIX, la idea de estos átomos que eran simples esferitas y que no tenían ninguna característica particular, se empieza a poner en duda. Y lo primero que lo pone en duda es la aparición, el descubrimiento de los electrones. Los electrones son las partículas que transportan la electricidad, y a fines del siglo XIX se estaba terminando de entender, estaba todavía en proceso de comprensión cómo funcionaba la electricidad, y bueno, un físico inglés descubre los electrones, y la idea de átomo como una pequeña esferita es reemplazada por la idea del átomo como una pequeña esferita, pero con electrones dentro de esa esfera. Ese modelo se llamaba modelo del budín de pasas, porque es como si fuera un pan dulce, el átomo sería el pan dulce y los electrones serían las pasas. Y casi al mismo tiempo, eso fue en 1898, anoté por acá, y casi al mismo tiempo un físico francés que se llama Becquerel descubre la radioactividad, que es otro fenómeno físico que también empieza a poner en cuestión esta idea de que los átomos sean simplemente esferitas. Parece que son cosas más complicadas. Lo que descubre Becquerel es que si ciertas sales de uranio puestas cerca de placas fotográficas producen una cosa rarísima, y es que las placas fotográficas se velan, aun si están envueltas en papel o si están cubiertas con otros materiales. Entonces, al parecer, lo que dice Becquerel es que de los átomos, de esas sales de uranio, está saliendo alguna especie de rayo invisible que atraviesa todo lo que él pone en el medio y llega hasta la placa fotográfica y lo vela. Es en ese contexto cuando se empieza a poner en cuestión la idea de átomo como una cosa inmutable y sin propiedades especiales, en el que tienen lugar los primeros trabajos de Madame Curie. Bueno, entonces, ¿cuáles son básicamente los aportes y los trabajos realizados por Marie? Que en realidad, si vemos, están asociados con Becquerel. Claro, Becquerel fue el director de doctorado de Marie Curie, y ella empezó a estudiar las sales de uranio, los materiales conteniendo uranio, en particular las sales de uranio que había estudiado Becquerel y otros materiales. Y lo que ella notó, el primer descubrimiento de Madame Curie es que la intensidad de la radiación de estos rayos misteriosos que salían de estos materiales con uranio era proporcional a la cantidad de material que tenía. Es decir, si duplicaba la cantidad, tenía una intensidad doble de la radiación. Ella podía medir la intensidad de la radiación porque usaba un aparato que se llamaba electrómetro, que había sido inventado por su marido Pierre Curie unos años antes, y que le permitía medir la conductividad eléctrica del aire, no tiene importancia. Básicamente le permitía medir qué tan intensa era la radiación que salía del material. Y entonces, dado que la radiación era proporcional a la cantidad de material, la hipótesis que hizo Marie Curie en ese momento es que la radiación salía de los átomos mismos y no de alguna interacción entre ellos. Eso era importante porque en ese momento la gente todavía tenía la idea de que el átomo era algo que no tenía ninguna característica particular y que lo único que importaba era cómo se relacionaban los átomos entre ellos. Entonces acá hay una hipótesis nueva, que es que algo puede salir de adentro del átomo. Luego de eso, ella empieza a estudiar el uranio puro, mide la intensidad de la radiación que sale del uranio metálico puro, y se da cuenta que hay ciertos materiales que contienen el uranio. Hay un material que se llama pechblenda y otro material que se llama torbenita, de esos materiales la intensidad de la radiación que sale de esos materiales es mucho más fuerte que la que sale del uranio puro. Y entonces la hipótesis natural es que en esos materiales, además de uranio, hay alguna otra cosa que también está emitiendo radiación y que emite radiación mucho más fuerte que la del uranio. Entonces el siguiente paso, cuando ella hace esos descubrimientos, Pierre Curie, que estaba trabajando en otra cosa, se pone a trabajar con ella porque le resultan cosas de las más interesantes, y entonces empiezan a investigar qué otros materiales podían emitir radiación. Entonces simplemente agarran todos los elementos que conocen y empiezan a ver cuáles de ellos pueden estar emitiendo radiación, y en particular descubren que el torio también es un elemento radioactivo. Eso es algo que en ese momento no se sabía. El torio se conocía, era un elemento que se conocía, pero no se sabía que era radiactivo. Más adelante deciden que lo que está emitiendo la radiación de estos compuestos que contiene uranio no es el torio, sino que tiene que haber algo más,
y entonces empiezan a procesar, a moler estos compuestos y a tratar de extraer de ellos, digamos, mediante procesos químicos, tratar de extraer de ellos cuál sería el elemento que estaría produciendo esta radiación extra. Y es interesante porque lo primero que hacen es moler 100 gramos de pechblenda para tratar de extraer de ahí el material que estaría emitiendo la radiación extra. Y cuando finalmente terminan el trabajo, muchos años después, para extraer 1 gramo de ese material, terminan moliendo 8 toneladas de pechblenda, o sea que con los primeros 100 gramos muy probablemente no hubieran obtenido nada. Este trabajo de Madame Curie al principio les lleva a extraer de la pechblenda 2 elementos nuevos. El primero es el polonio, que era un elemento que no se conocía. El nombre polonio se lo pone por su tierra natal, por Polonia, que en ese momento estaba dividida entre 3 imperios, o sea, no existía como país. Y luego extrae unas décimas de gramo de un elemento nuevo y también desconocido que le ponen el nombre de radio, porque si bien es muy poquito lo que extraen, es extremadamente radioactivo, o sea, la radiación que sale de ahí es muy fuerte. Entonces, en medio de estas investigaciones llevan muchísimo tiempo, porque precisamente por la razón que decía antes, el radio es muy radioactivo, pero hay muy poquito en la pechblenda, entonces para obtener una buena cantidad de radio hay que procesar muchísima pechblenda, por eso lleva mucho tiempo. Esto le llevó muchísimos años, en el medio, casi 10 años, en el medio de eso, Pierre Curie tiene un accidente de tránsito, cruza una calle que atropella un carro y muere, y sigue trabajando Marie Curie sola, y finalmente en 1910 llega a destilar 1 gramo de radio. Hace un ratito, en los datos que estaban dando en el programa, decían que ese radio se cotizaba en bolsa y salía carísimo, porque imagínate que si para extraer 1 gramo de radio hay que procesar 8 toneladas de pechblenda, es un material realmente muy, muy raro, mucho más raro es un material mucho más raro que el oro, por ejemplo, que es un material precioso precisamente porque es raro, o sea que el radio es mucho más raro y mucho más caro. Entonces, Nicolás, nosotros queremos hacerte una pregunta. A partir de Marie Curie se empieza a hablar de radiactividad. Y sería interesante que nos expliques qué es para los oyentes, porque los que estamos en ciencia sabemos que estamos hablando, pero claro, los que nos están escuchando desconocen. Y si nos podés dar un poquito los efectos que produce la radioactividad sobre la salud, para qué se utiliza, básicamente en la actualidad. Claro, bueno, la radioactividad es, digamos, después de los trabajos de Madame Curie se entendió que el átomo está formado por un núcleo, que es una partícula muy chiquitita que está en el centro del átomo y alrededor de él se mueven electrones, y de ese núcleo, a veces los núcleos son inestables y se rompen en pedazos o emiten partículas, y esos pedazos que salen del núcleo o esas partículas que emite el núcleo son lo que constituye la radioactividad. Hay 3 tipos de emisión. Hay un tipo de emisión que se llama partículas alfa, que son partículas muy pesadas que tienen la forma de un núcleo de helio, que son partículas cargadas y de alcance relativamente corto, no tiene elemento radioactivo. Las partículas alfa son emitidas por elemento radioactivo, pero interactúan con el aire muy fuertemente, entonces a una cierta distancia ya no se pueden medir. Después hay otro tipo de partículas que se llaman partículas beta, que son simplemente electrones o positrones, que son electrones con algún detalle, que se miden un poco más lejos y que, bueno, son mucho más intensas que las partículas alfa. Y finalmente hay un tercer tipo de radiación que se llama rayos gamma, que son fotones, es decir, son partículas de luz, pero son partículas de luz muy energéticas. La luz que sale de la lamparita tiene una cierta energía, la luz que corresponde a un rayo gamma tiene varios miles de veces esa energía. Y por supuesto no se ve. Entonces esa es la radiación. Lo que pasa con un núcleo cuando emite una de estas partículas es que cambia su naturaleza. Entonces un núcleo de un cierto elemento, al emitir un rayo alfa, por ejemplo, se transforma en un elemento distinto. Entonces eso es lo que se llama decaimiento radioactivo. Sí, una de las preguntas que quedó pendiente era qué efectos produce la radioactividad. Porque se habla mucho sobre los efectos, pero en realidad no se sabe, básicamente. Claro, bueno, la radioactividad es como, digamos, cualquier otro fenómeno físico, puede ser peligroso o no, dependiendo de cómo se lo trate. Entonces, cuando hay exposición excesiva o incontrolada a la radiación, puede ser peligrosa. Los efectos sobre la salud dependen de
cuánto fue la exposición, es decir, cuánta radiación se absorbió. En particular, por ejemplo, las partículas alfa, si uno se pone cerca de un material que está emitiendo partículas alfa, la emisión de partículas alfa puede provocar quemaduras superficiales, pero no demasiado daño interno en el organismo, salvo que, por alguna razón, el material que emite las partículas alfa entre en el organismo. Eso puede pasar, por ejemplo, si el material es gaseoso, uno lo respira, o si está disuelto en un líquido que no bebe, o por alguna razón se lastima, o lo que sea. Claro. Las partículas beta son un poquito más dañinas, y lo que son siempre muy peligrosos son los rayos gamma, porque es muy difícil detenerlos, es muy difícil poner algo entre el material radioactivo y la persona que está trabajando con él que detenga los rayos gamma. ¿Y ellos, en sus investigaciones, eran conscientes de la peligrosidad que tenían en sus investigaciones? No, porque, ellos son pioneros en el descubrimiento de la radiación. Es decir, en la época en la que ellos empezaban a trabajar con esto no se sabía nada de la radiación. Por supuesto, ellos tenían quemaduras, trabajaban de manera bastante descuidada, pero no por imprudencia, sino porque simplemente no se conocía en ese momento. Entonces llevaban tubos de ensayo con materiales radioactivos en el bolsillo, los guardaban en el cajón del escritorio. Hay algún comentario escrito acerca del brillo que emitía el elemento radioactivo guardado en el cajón del escritorio. De hecho, tuvo efectos sobre la salud de Pierre Curie. Se dice que tenía momentos de fatiga y que tenía que pasar periodos en cama y demás. Yo no leí en ningún lado que eso tuviera que ver con la radiación, no lo sé. Y él luego murió, por lo tanto los efectos a largo plazo de alguna manera se salvó. O sea, no se puede comprobar. En cambio, Marie tuvo varios efectos sobre sí misma. De hecho, ella murió casi ciega de cataratas, de una enfermedad que se llama anemia aplásica, que es una de las enfermedades típicas que aparecen en la gente que estuvo expuesta a radiación excesiva. Por otro lado, en algún momento antes del nacimiento de su segunda hija, ella tuvo un aborto que podría estar relacionado a la exposición a la radiación. Nicolás, te habla Daniela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te queremos hacer una última pregunta. Sí. Leyendo sobre la vida de Marie Curie, está resaltado en varias partes de su biografía de que ellos no quisieron patentar ninguno de sus descubrimientos científicos. ¿Qué significa esto dentro del campo de las ciencias? Mira, lo que pasa es que es muy distinto el contexto en el que se hace investigación hoy que el contexto en el que se hace investigación en esa época. Yo, un poco toco de oído porque no soy un historiador de la ciencia, pero te puedo decir que en ese momento, si ellos hubieran patentado su descubrimiento, o por ejemplo, ellos, cuando Marie Curie terminó separando 1 gramo de radio, que era un material muy valioso, lo donó a la ciencia para investigación científica. O sea, ella podía haberlo vendido, es un material muy caro, o sea, muy caro en el sentido de su valor potencial, de lo que se podía descubrir estudiándolo, pero no lo hizo. O sea, básicamente hay una actitud de entrega a la investigación y de interés por el conocimiento en sí, y no por los beneficios personales que se pudieran obtener de él. Eso, en ese momento yo creo que era algo mucho más resaltable que ahora, donde hay sistemas de investigación, existen, en nuestro caso en Argentina, cosas como CONICET y demás. Son contextos muy diferentes, ¿no? Claro, ellos cuando habían logrado separar el radio, reciben una carta de la Buffalo Society de las Ciencias Naturales, y ahí le piden documentación. Entonces Pierre cierra esa carta y piensa 2 o 3 segundos y le pregunta a María qué es lo que ella quiere hacer con eso, porque el radio ahí podía tomar 2 caminos distintos, ¿no? Ser patentado o documentar lo que le estaban pidiendo y entregárselo a la humanidad, ¿no? Entonces le pregunta a María qué es lo que ella pensaba, y ella le dice que es contrario al espíritu científico si lo patentaban, que era un patrimonio de la humanidad, que el radio no era de ellos. Así que por eso fue también un poco lo que más nos sorprendió de su forma de ser, ¿no? Y de vivir estos 2 científicos. Ciertamente, independientemente de que no sé mucho cómo era el contexto de investigación en ese momento, lo que sí te puedo decir es que si ellos hubieran patentado un descubrimiento tan importante, el radio o cualquier otro descubrimiento de ese nivel, lo que pasa con una patente es que el descubrimiento no queda accesible a otras personas. O sea, las otras personas, para acceder a ello, necesitan o permiso o pagar por él. Claro. Por lo tanto, cualquier investigación posterior que vos quieras hacer con eso se vuelve inmediatamente mucho más difícil por razones económicas, para empezar. Y entonces el desarrollo de esa rama del conocimiento
digamos, se detiene o se dificulta con la patente. Claro, de hecho decía la anécdota que en el caso de esa carta que le llegó de Buffalo a Estados Unidos, inmediatamente a los días subsiguientes comenzaron a llegarle más y más cartas y enseguida Pierre, tomó la decisión de ir contestándolas y explicando cuáles eran los procedimientos que ellos habían llevado paso a paso para llegar a esa extracción. Así inmediatamente compartieron todo su... Claro. Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo desde ya, pero bueno, acá en la radio a las 11 de la noche parece que hay un informativo, así que tenemos que interrumpir un poquito esta charla tan interesante. Bueno, supongo que Paula se debe querer despedir de vos como amiga tuya, así que te dejo en la voz de ella. Bueno, Nicolás, desde ya te agradezco. Te agradecemos todos por haber participado en el programa y por habernos iluminado un poquito el tema de la radioactividad. Desde ya te envío un cálido abrazo para vos y para toda tu familia. Bueno, chao, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. And all that jazz. Whoopee. And all that jazz. Shoes and all that jazz. I hear that Father Dick is gonna blow the blues. And all that jazz. Hold on, hun, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake up hard and want a brand new start to do that. Playing fast and loose. And all that jazz. Right up here is where I store the juice. And all that jazz. Come on, babe, we're gonna brush the sky. I bet you lucky Lindy never flew so high. 'Cause in the stratosphere, how could he lend an ear to all that jazz? The shimmy shake and all that jazz. Oh, she's gonna shimmy till her gutters break and all that jazz. Sure, where the Parker girdle. Oh, how my blood will curdle if she hear her baby squeal. For all that jazz. There's a nightly brawl.
No hay que temer nada en la vida, solo hay cosas que entender. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Marie Curie. Hoy quédate hasta las 24 escuchando Entre Rosas y Sarmientos por AM 1390. That's all. Acabamos de escuchar un tema de Catherine Zeta-Jones, ganadora, intérprete ella del tema, por supuesto, ganadora del premio Oscar a la mejor actriz de reparto 2002 por la película Chicago. Interpreta el tema All That Jazz del mencionado film dirigido por Rob Marshall. Como recordamos, el día de hoy hemos elegido, Julia nos ha traído actrices que han ganado premios Oscar y han interpretado en musicales los distintos temas que a lo largo del programa estuvimos escuchando. Así es, Sofi. Y bueno, la gente se está comunicando con nosotros para hablar sobre esta mujer científica polaca, nacionalizada francesa, Marie Curie. Le agradecemos a Fernanda Rubolino que nos está escuchando del otro lado, también a Nelly que se comunicó al 422-0295 o 422-0200 y nos manda un abrazo y felicitaciones por el programa. Le decimos que siga participando porque esa no es la respuesta. Así que te pedimos que prestes mucha atención, así en el final del programa vamos a develarlo. Acuérdense que seguimos hablando sobre esta científica, como les decía. Pueden comunicarse con nosotros y también dejarnos un mensaje en Entre Rosas y Sarmientos por Facebook. Sí, Cristina. si querés leer otra vez la consigna porque algunos han contestado bien y otros o por no. ahí recién terminaron de comer y recién se engancha, También, ¿no? claro. Estaría bueno que retomemos. La consigna del día de hoy es cómo se llamaban los equipos de rayos X móviles que Marie Curie ideó para asistir a los soldados durante la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito en esta segunda hora que ya está más relajada, en la cual nosotros vamos a un poco a contar anécdotas, las que más nos han gustado, después de haber leído. Hemos leído algunos libros. Bueno, yo realmente me he quedado muy contenta con el libro que leí, que me lo prestó la biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata. Pero voy a ver si lo consigo, voy a caminar un poco por la calle Corrientes a ver si lo consigo porque quiero tenerlo. Es un libro hermosísimo que escribió su hija, Eve Curie, porque una de sus hijas sabemos que había sido científica como ella, pero la otra se dedicó a ser periodista y a escribir libros. Bueno, Eve, el primer libro que escribió fue el libro sobre su madre. Después también hemos consultado, creo que Paula, vos leíste el libro de Marie Curie de Robert Reid. Muy interesante porque te ubica espacialmente en la historia de los hechos que ocurren en ese momento entre Polonia, Rusia, o sea, no solamente habla de su vida, sino habla también del contexto social en que se desarrolla. Recordemos que en esa época hay nombres muy importantes como Darwin, Einstein, con el cual estuvo ella, trato, y su hija Eve tuvo un encuentro con Einstein y quedó muy enamorado, dice en la historia. Inculcaron un poco el pensamiento de Marie Curie, también estaba el pensamiento de Marx, o sea, el libro es muy interesante porque no solamente habla de su historia, sino del contexto en el cual desarrolla su vida. Claro, así que lo recomendamos. Y hablando justamente del encuentro con Einstein, fue la primera en escuchar esa preocupación que Einstein tenía, que después dio lugar a la teoría de la relatividad, cuando le dice qué pasaba con las personas cuando un ascensor se caía al vacío. Sí. Que los demás se reían y ella lo escuchó con mucha atención porque le pareció muy interesante la propuesta. Pero bueno, Marie Curie también tuvo una infancia y un momento de nacer. Me encantaría, chicas, que nos contaran un poquito, ¿no? Y bueno, vamos a empezar desde el principio, que bueno, María Salomea
Sklodowska, creo que lo dije bien, bien. el apellido polaco, nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia. Y allí transcurrió su infancia. Es hija de profesores, pero de dos ramas totalmente distintas. Su papá era profesor de matemáticas y su mamá profesora de música. Y bueno, una vez que ya entró en la adolescencia, empezó a trabajar de maestra y entra en la Universidad Libre de Polonia, que era una universidad clandestina, ¿no? Así es, la Universidad Libre de Polonia era justamente, como decías vos, Daniela, una universidad clandestina, y esto se debía a que Polonia estaba ocupada por el Imperio Ruso, el Austrohúngaro. Bueno, estaba dividida y segmentada, digamos, dominada por estos imperios, y es así que, bueno, que tanto a las mujeres como a los hombres se les empezó a prohibir hablar en su propio idioma, o sea que no podían hablar polaco y debían hablar ruso. Entonces se empezó a acudir clandestinamente a esta universidad para aprender hacer una carrera universitaria y además hacerla hablando su propio idioma. Claro. Pero bueno, estuvo un tiempo en esa universidad, pero después decide ir a París, donde quería ir a estudiar, a formarse en la Universidad de la Sorbona, ¿sí? Y ahí es donde llega con solamente 21 años. Sí, un dato curioso es que, bueno, Marie con su hermana pactan, su hermana mayor pactan que primero viaje su hermana a estudiar a Francia, quería estudiar medicina. Entonces ella trabaja desde Polonia y le manda ayuda económica a su hermana para que se pueda mantener y pueda estudiar. Y es así que luego la hermana le ayuda a ella, cuando termina sus estudios, a que pueda viajar a Francia también para estudiar allí. Y bueno, se ayudan mutuamente para lograr sus cometidos, digamos. Sí, igual siempre su papá la acompañaba en este tema del dinero. Cabe destacar que el primer desarraigo que tiene con su familia es cuando comienza a ser ella nodriza y empieza a dar clases en una institución, en una familia, con la cual después tiene conflictos por su personalidad, porque era una persona muy introvertida, pero con valores y un carácter muy definido con respecto a la educación. Que ahí, Cristina, ¿puedes comentar la historia del noviazgo? Claro, porque el hijo de esta familia, cuando viene, él estaba estudiando en otra ciudad, y cuando viene la conoce y se enamora profundamente de ella, no solamente por su inteligencia, sino porque era una chica muy vivaz, sabía montar a caballo perfectamente, cantaba muy bien. Entonces él se enamora y ella también de él, así que inician un noviazgo, y cuando lo notifican a la familia donde ella era la institutriz que querían casarse, ahí se reacciona la familia porque piensan que ella era muy pobre y que de ninguna manera el hijo de ellos, por más que la trataban muy bien y la querían, se iba a casar con ella. Ahí ella sufre una gran humillación y tiene la posibilidad de optar: o me quedo acá para que mi hermana siga estudiando, o me enojo, me ofendo y me voy. Bueno, por supuesto que ella tenía un objetivo claro, así que se quedó, siguió trabajando en esa casa, pero bueno, imagínense lo que ella habrá sentido. Además estaba muy enamorada del hijo de esta familia, no recuerdo el nombre. Clamir. Bueno, ya lo vamos a buscar y lo vamos a decir. Que justamente es el mismo nombre del marido de la hermana. Bueno, ella siguió muchos años, aunque estaba separada de él, enamorada de este hombre, y en cuanto a la parte emocional, frenó muchísimas propuestas de otros hombres porque ella seguía enamorada. Casimiro, creo que. Casimiro. Casimiro Zeta. Sí, lo menciona así su hija en la biografía, pero en el libro que recién decíamos de Robert Reid, dice el apellido, pero bueno, ya lo vamos a encontrar. Zoravsky. Facilito, ¿no? Zoravsky. Bien. Y bueno, una vez allí en la universidad, en la Sorbona, un dato curioso es que ahí había para ese entonces 1825 alumnos, pero de los cuales solo 23 eran mujeres. Si bien en esta universidad se permitía que las mujeres estudien ahí, no era algo normal, común para la época. Y de esas 23 mujeres que estaban estudiando en esa universidad en ese momento, solo se pudieron graduar 2, una de las cuales fue Marie. Así que bueno, cuando llega María a París, ahí es cuando cambia su nombre y empieza a hacerse llamar Marie. Claro, porque no nombra el Marie, sería la última letra en la E, en francés no se dice. Claro, ¿cierto? en francés no se dice. Así que... Y bueno, muy jovencita, a los 23 años se licencia en física y al año siguiente se licencia en matemáticas. Y empieza a trabajar con su profesor
que la padrina de algún modo, que se llama Gabrielle Lippmann. Allí es donde conoce a Pierre Curie, quien Que al año tiempo se casa. después va a ser su marido. Muy bien. No fue fácil para ella llegar a la universidad porque ellos eran muy pobres, ¿no? Y tiene una infancia que la verdad es digna de ser recorrida. Y yo creo que si escuchamos un poquito de música después podemos hablar justamente de la infancia de María. ¿Nos esperan? The name on everybody's lips is gonna be Roxy. The lady raking in the chips is gonna be Roxy. I'm gonna be a celebrity, that means somebody everyone knows. They gonna recognize my eyes, my hair, my teeth, my boobs, my nose. From just some dumb mechanic's wife, I'm gonna be Roxy, who says that murder's not an art, and who, in case she doesn't hang, can say she started with a bang. Roxy Hart. Boys. Roxy, think of those autographs I'll sign. Good luck to ya. Roxy, and I'll appear in a lavalier that goes all the way down to my waist. Here a ring, there a ring, everywhere a ring, but always in the best of taste. I'm a star, and the audience loves me, and I love them, and they love me for loving them, and I love them for loving me, and we love each other, and that's 'cause none of us got enough love in our childhoods, and that's showbiz, kid. She's given up her humdrum life. I'm gonna be singing. Roxy, she made a scandal and a star. And Sophie Tucker, oh shit, I know, to see her name get filled below. Roxy Hart. La humanidad necesita hombres prácticos, que saquen el máximo provecho de su trabajo y, sin olvidar el bien general, cuiden sus propios intereses. Marie Curie. Y bueno, acabamos de escuchar un tema interpretado por Renée Zellweger, ganadora del premio Oscar a la mejor actriz de reparto 2003 con la película Regreso a Cold Mountain. Interpreta el tema Roxy del film Chicago, dirigido también por Robin Marshall. Pueden comunicarse, ya lo saben, al 422-0295, 422-0200. Si son del interior, pueden anteponer el 221, dejarnos sus mensajes por teléfono, como lo ha hecho una persona que le manda un beso y un abrazo, así que le mandamos otro beso y otro abrazo de todos los que hacemos Entre Rosas y Sarmientos, y participar también de la consigna del día de la fecha.
Y vamos a seguir hablando un poco más e investigando, reflexionando sobre la historia de esta mujer que ha hecho muchas cosas por la ciencia, ¿no es así? Sí, cómo no. ¿Y los mensajes? Bueno, también tenemos mensajes en Facebook. No vamos a leerlos completos porque en realidad también respondieron a la consigna, pero podemos decir que Vicky Poucha y Anabela Zuccarelli respondieron correctamente a la consigna del día. Muy bien. Bueno, después vamos al final a develar la respuesta. Y habíamos prometido antes de irnos a hablar un poquito de la infancia de esta mujer tan admirable, de este personaje tan singular. Cuando era muy chica jugaba con sus hermanos, como todos los chicos, eran 5 hermanos, tuvieron una vida bastante difícil porque su mamá murió cuando ella tenía 10 años, tenía tuberculosis, y la niña jugaba mucho con su hermana, la que le seguía en edad, que era Bronia. Y los padres la habían mandado al patio a que leyera con unos cartones para que aprendiera a leer. Entonces Bronia se había puesto a darle vuelta a los cartones y el papá al rato la llama para ver qué es lo que había aprendido. Vienen las 2 niñas y cuando el papá le hace leer una frase, Bronia se traba. Entonces, corriendo, la otra más chiquitita, María, que es la de la que estamos hablando hoy, lee la frase de forma de corrida y era muy chiquita. Entonces el papá le dice, ¿cómo hiciste eso? Cuando María ve que Bronia se pone a llorar, en realidad no se pone a llorar, se siente como avergonzada porque su hermana menor había aprendido a leer y ella se trababa, María se pone a llorar y dice, perdón, no quería ofenderte, solamente es que era tan fácil. Sí. Entonces evidentemente ya su inteligencia desde muy chiquita era notable. Y además quiero destacar esto, los padres, esto es muy importante, los padres no estaban todo el tiempo vanagloriando, porque igual todos los hermanos eran muy inteligentes y todos alcanzaron altos estudios universitarios y bueno, se destacaron bastante por su inteligencia, pero ellos no estaban todo el tiempo vanagloriándolos y felicitándolos por lo inteligentes que eran, sino que lo que hacían era transmitirle la necesidad de que trabajaran con esa inteligencia para aprender cada día más. Eso es muy destacable en estos 2 padres que eran pedagogos y bueno, lindo para aprenderlo, ¿no? Sobre todo en la época, digamos, claro, en la que se desarrolla. Bueno, y vos comentabas, Cristina, que cuando ella tenía 10, 11 años murió su mamá, sí, que murió de poliomielitis. Y bueno, y unos años antes, cuando Marí tenía 7 años, murió su hermana mayor. Bueno, según lo que cuentan las biografías, es que estas muertes tan cercanas para ella determinaron también que ella haya pasado de creer en el catolicismo, claro, a ser completamente agnóstica. Claro. Dejar sus creencias de lado, creer solo en la ciencia, en lo visible y en el conocimiento. Su mamá hacía rato que estaba penando por la salud y un año antes de morir se había ido con su hermana mayor, Sofía se llamaba en realidad, porque los polacos tienen esa costumbre de poner sobrenombres y cambiarlos. Ella, de hecho, por ser la hermana menor, tenía 3 o 4 sobrenombres. Y se habían ido y le habían dicho a Mania, que era su sobrenombre, que la mamá había ido para volver mejor. Y vuelve al año muy deteriorada su salud y al poco tiempo muere. Y es ahí donde ella pierde la fe, porque había implorado por la salud de su mamá. De hecho, esto marcó para el resto de su vida, porque cuando murió su marido, ella le escribe una carta a una amiga y dice, me encantaría poder creer, claro, pero no puedo creer por todo lo que me sucedió. Y a sus hijas nunca le negó una creencia, les dejó la libertad para que creyeran, pero que les dio libre albedrío con respecto a la religión. Es un tema que le marcó por el resto de su vida. Y hay muchísimas anécdotas de la vida de estos chicos. A mí me gustaría que si ustedes quieren contar alguna, y si no, yo tengo una de unos cubos, sí, porque la familia, dentro de los ancestros de María, había muchísimos, había personas que por ahí no eran muy como el común de la gente, ¿no? Ella tenía un par de tíos de las 2 ramas, a uno lo llamaban métome en todo, sí, y a otro parece ser que pasaba de la ruina a tener mucho dinero de un momento para el otro, porque también probaba suerte en todas las actividades que emprendía y bueno, a veces ganaba, a veces perdía. Uno de estos tíos le había regalado a estos chicos unos cubos que eran para armar y para formar dibujos, que duró un mes ese juego, porque después empezaron a jugar al mejor estilo chicos de todas las épocas y a tirarse con los cubos. Bueno, Mania era una de las que alcanzaba los cubos, una de sus hermanas, habían armado 2 grupos y ahí le daban de un lado para el otro
con los cubos, que duraron muchos años igual porque eran de madera, pero bueno, ellos jugaban así, ¿no? Como cualquier chico. Esta era la vida de la infancia de ellos. Otro dato muy anecdótico es cuando Marie se casa con Pierre Curie y en la luna de miel justamente, o sea, estamos acostumbrados a que mucha gente se vaya de viaje, ¿no? Por estos tiempos, y en esa época ellos se casaron el 25 de julio del año 1895, cuando Pierre tenía 36 años y Marie tenía 28. Era ahí donde Meli nos recordaba que ella se cambia el nombre una vez que se casa. Bueno, justamente la luna de miel fue un viaje por recorriendo todo Francia, ¿no? Lo que en esa época era toda una novedad, por así decirlo. Importante, ¿no? Sí, lo hicieron en bicicleta, que Sí. ese es el otro dato. Lo hicieron de forma muy austera, con pocos materiales. Dice que comían un poco de pan, manteca, tomaban algo y pagaban muy pocos centavos en cada posada que estaban. Pero bueno, esa fue su luna de miel. Y, perdón, lo que llama la atención es que Pierre era un hombre muy codiciado, un hombre empedernido y un soltero. Y cuando se enamora de ella, queda enamorado totalmente y pierde su independencia. De hecho, cambia sus investigaciones para seguir las investigaciones, para acompañarla. Y, bueno. Bueno, ya más o menos cada uno ha contado alguna cosita, así que no sé qué les parece para que la gente no se apabulle con tanto dato y de paso nosotros descansamos y tomamos un poquito de agua, escuchamos un poquito de música, ¿sí? The French are glad to die for love. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flats or help you feed your pussycat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany! Cartier! Cause we are living in a material world, and I am a material girl. Come and get me, boys. Black Star, Roscoe, talk to me, Harry Sidler, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, But diamonds are a girl's best friend. there may come a time when a hard-boiled employer thinks you're Oh, nice. but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. Diamonds are a girl's best. Diamonds are a girl's best. Diamonds are a girl's best. Let's make love. Yes. Tiger! Cause that's when those louses go back to their spouses. Diamonds are rock. Diamonds are your best friend. La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. Marie Curie. Estás escuchando Entre Rosas y Sarmientos por Radio Universidad AM 1390.
Acabamos de escuchar un tema de Nicole Kidman, interpretado por Nicole Kidman, ganadora del premio Oscar a la mejor actriz 2002 por la película Las Horas. Interpreta el tema Speaking Diamonds del film Moulin Rouge, dirigido por Baz Luhrmann. Hoy tenemos un problema con los nombres en inglés. Es muy difícil. Es muy difícil. Y bueno, y siguiendo un poco con la vida de Marie Curie, avanzando un poco también sobre sus investigaciones que ya estuvimos conociendo, sobre qué campo, que por ahí eso es algo que nos resulta un poco... no nos es cotidiano, por eso vino muy bien el aporte que nos hizo Nicolás y que nos hace Paula. De hecho, Curie fueron los que implantaron la palabra radioactividad. Antes se utilizaba hiperfosforescencia por Thomson. Entonces no tuvo mucho auge esa palabra. Cuando ellos descubrieron eso, comenzó a utilizarse esa palabra. Actualmente los libros que ellos utilizaban, María y su marido, utilizaban libros de tapa negra, cuadriculados y todo muy ordenado. Y en la actualidad, aún el libro de cocina tiene todavía un resabio de radioactivo y se guardan en cajas de plomo. Y quienes los consultan deben usar determinadas estructuras protectoras. Claro. Aunque vos tenés algo para Sí, comentar de... justamente pensando en eso, en el libro de cocina, es algo que ella utilizaba mucho, por eso debe haber quedado tan contaminado, porque bueno, contaban que ella no le gustaba cocinar para nada, y bueno, cuando se casa, se propone como meta personal y lo logra, aprender todo sobre las comidas, y bueno, cuenta que cocinaba durante horas para su marido, y bueno, por eso se había comprado un libro de cocina. El cual está contaminado todavía. El cual ya no se puede usar. O sea que no solamente cocinaba, porque además hacía otras cosas, ¿no? Ganaba premios. Claro, bueno, Marie Curie fue la primera mujer que ganó dos premios Nobel. Y en dos áreas distintas. Y en dos áreas distintas, que también fue la primera mujer que lo hizo. El primero fue por física, justamente por estos descubrimientos de la radioactividad, y el segundo, que fue el premio Nobel en química, por el descubrimiento del radio y del polonio, que ese fue individual. El primer premio Nobel lo ganó junto a Henry Becquerel y su marido Pierre Curie. Claro. Déjame que los recuerde por si alguno se perdió o no escuchó la entrevista, que nos ayudó Nicolás un poco a explicar un poco de qué se trataba. Ella inventa el término radioactividad. Y bueno, justamente consiste en esta propiedad nuclear dentro del mismo elemento, que no tiene que ver ya con el contacto químico con otro elemento, sino una propiedad, propia del elemento, ¿no? Como que llega en el interior. Se puede decir que entonces la radioactividad es intrínseca. Claro, sí. Digamos, es pertinente en la física nuclear y no en la química nuclear, digamos, ¿no? Y por otra parte, en su premio Nobel de Química, bueno, justamente que estuvimos contando, que consigue aislar 1 gramo de radio puro y determinar su masa atómica. Demuestra así que este es un elemento y no un compuesto, como se creía. Que Kelvin creía que era un compuesto entre plomo y helio, y ella demuestra que no. Volviendo al tema de los premios Nobel, también hay que destacar que fue la primera mujer que realizó su tesis doctoral en Europa. En realidad no fue la primera fue Elsa Neumann, que en Alemania, pero la diferencia reside que cuando ella decide hacer su tesis ya había tenido su primer hijo. Y entonces en esa época, que en Francia era muy liberal, no coincidían que una mujer que se había recibido podía hacer estudios de doctorados habiendo sido madre. O sea, las dos cosas no podían convivir. Claro. Y ella fue la única mujer que contrató una nodriza y realizó su tesis, a pesar de lo que pensaba la sociedad. Quiero contarles algo. Becquerel en una oportunidad llevó en un tubito de ensayo un poquito de radio en su bolsillo y se quemó. ¿Saben qué dijo? Ya me las va a pagar este desgraciado. Y con este exabrupto los invito a escuchar un poquito de música. Darling, how can I stay here without you? I have nothing to ease my poor heart. All the world would seem sad, dear, without you. Tell me now that we never will part. I will pawn you my gold watch and chain.
I will pawn you my gold wedding ring. I will pawn you this heart in my bosom. Only say that you love me again. Oh, the white rose that bloomed in the garden, well, it died, dear, when you broke my heart. It first bloomed on the day that I met you, only now we have fallen apart. I will pawn you my gold watch and chain, love. I will pawn you my gold wedding ring. I will pawn you this heart in my bosom. Only say that you love me again. Don't you know that I gave you my heart, love? It was given and can't be returned. You have left me and gone to another. All my hopes and bridges are burned. But I will pawn you my gold watch and chain, love. And I will pawn you my gold wedding ring. I will pawn you this heart in my bosom. Only say that you love me again. Only say that you love me again. Only say that you love me again. Quédate escuchando hasta las 24 Entre Rosas y Sarmientos por AM 1390. Bueno, uno de los últimos temas del día de hoy, escuchamos a Meryl Streep interpretando el tema Gold Watch and Chain del film Noches Mágicas de Radio, dirigido por Robert Altman. 20 minutos faltan igual para que terminemos el programa. Todavía hay tiempo para que te comuniques con nosotros al 422-0295, 422-0200, también por Facebook, como lo ha hecho Mili, ¿no es así, Meli? Sí, Milagros de Andrea, bueno, una querida amiga nuestra, nos escribió y nos dijo: buenas noches a todas. Excelente el programa de hoy, saludos a todo el plantel. También le mandamos saludos a ella. Un beso grande. Bueno, un beso grande. Bueno, en el bloque pasado estuvimos hablando sobre los premios Nobel que ganó. Lo que no contamos fue que, como se hace actualmente, el que recibe el premio, además de recibir una medalla, unas condecoraciones, recibe un premio económico, que en ese caso fueron alrededor de $15.000 los que recibieron ellos en el primer premio Nobel, que fue junto a Pierre Curie y a Henry Becquerel. Resulta que cuentan que con ese premio que a ellos les tocó, hicieron muchos regalos a familias y amigos, y algo que es llamativo, porque ellos lo decían, lo contaban como algo novedoso, se compraron una bañera. Y lo contaban a todos a su alrededor, así que dicen, debían desearla mucho, ¿sí? Porque en realidad uno no se imagina a unos científicos comprando una bañera. Claro. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que por ahí, para el momento, para la época, capaz que era representaba un objeto inusual o capaz de alta categoría o claro, además para la vida que llevaban exactamente, inaccesible. Entonces por ahí uno siempre se tiene que ir reubicando en la época, ¿no? Y bueno, a mí siempre me gusta la vida de nuestras invitadas de honor, en este caso Marie Curie. Me gusta mucho hablar de la infancia. Y Marie tenía una amiga que se llamaba Cassia. Ella era una amiga, casi una hermana, porque claro, su mamá, como estaba muy enferma y después la perdió cuando era muy chica, la mamá de Cassia la invitaba muchas veces a María para que fuera a la casa a merendar, y cuando pasaba para la escuela pasaba a buscar a Cassia y seguían las dos juntas charloteando en el camino. Resulta que en una oportunidad cuentan su hija, Eve Curie, cuenta que cuando María pasaba por la casa de Cassia había un
león que tenía en la nariz un aro. Entonces cuando pasaba María, levantaba el aro si es que Casia no estaba en la puerta. Y entonces ya cuando Casia salía para la escuela, que era un poquito más tarde, se daba cuenta que María había pasado. Si no, si ese aro estaba para abajo, en el león que tenían en la puerta, entonces directamente la esperaba porque estaba por llegar María. Esa es una de las anécdotas de cuando era chiquita. Y en la escuela también tenían algunas historias porque, claro, como la escuela estaba con autoridades rusas y ellos eran polacos, entonces había algunas autoridades que a las chicas no las querían, ¿no? Que eso fue lo más terrible de la guerra política, ¿no? Tomársela con los chicos que en principio no entendían nada, pero al encontrar ese rechazo de las autoridades, lo que hacían era desarrollar en ellas un odio que para ellas era una virtud. Y bueno, la celadora tenía una inquina especial con María, y la cosa llegó al máximo cuando una vez entró la celadora y se encontró a Mania y a Casia bailando porque habían matado al zar segundo de Rusia. ¿Se acuerdan de Lola Mora que ella tuvo que hacer? Presentó un proyecto para hacer para el zar primero de Rusia. Bueno, este es el zar segundo. Como para ir relacionando las mujeres de las que hemos hablado. En realidad, Marie Curie tiene una personalidad, era muy introvertida, una persona muy inteligente, de mucha concentración, pero ella, por ejemplo, luchaba por el feminismo, pero no luchaba en forma activa. Sino que decía que para estar al mismo nivel que el hombre tenía que utilizar las mismas herramientas que el conocimiento. Por eso toda su vida se dedicó a la ciencia. No le gustaba mucho lo exterior. Siempre luchaba desde la fuerza interior. Ella decía que una fuerza externa podía dar una fuerza interna y que en el trayecto de su vida eso lo fue viviendo. De hecho, cuando muere su marido, ella nunca le escribió una carta de amor y comienza a escribirle cartas de amor a una persona ya muerta, y hay una colección, y la escribió en francés. Por eso siempre dice: una fuerza externa modifica una fuerza interna, y eso lo venía estableciendo desde Polonia con Rusia y todo el liberalismo. Y se trata de una mujer, ¿no?, que entra al mundo científico oficial, un mundo científico hecho de hombres y por hombres, y que va a cambiar un poco la historia o el rumbo, digamos, de las mujeres, por así decirlo. Un dato importante, ¿nos llegó un mensaje? Sí, parece buenísimo. Un dato importante es que hay una plaza en Francia que lleva su nombre, ¿no? Y esto tiene que ver fundamentalmente por su apoyo, su lazo que tuvo con su marido, con Pierre Curie. Sí. Digamos, no solamente... no hubiera sido de otra forma, ¿no? Perdón, no solamente hay una plaza con su nombre, sino que hay muchos otros elementos que después fueron bautizados con el nombre de ella en reconocimiento a su trabajo. Hay, además del elemento químico en la tabla periódica que ellos le pusieron el nombre, ¿sí? Polonio, hay estatuas, sellos, billetes, monedas, medallas, calles, estaciones de metro, museos, centro de investigación, incluso hay un cráter lunar situado en la cara oculta de la luna, denominado con el apellido de soltera de ella, que otra vez voy a intentar decirlo bien, Sklodowska. ¿Sí? Y también hay una película, ¿no? Por supuesto, basada en el libro de su hija, Eva Curie, llamada, la película llamada Marie Curie, el nombre de ella que con el que vivió toda su vida, ¿no? Porque una vez que, como dijimos, se radicó en Francia. La película es del año 1943 y retrata, digamos, la pueden bajar de internet, muy de manera muy cálida, digamos, la historia de su vida, claro, ¿no? y comienza cuando ella entra en la Sorbona. Exacto. A partir de ahí, ¿no? La película fue dirigida por Mervyn Leroy, producida por Sidney Franklin, y los actores en el papel de Marie Garson y Pierre Walter Pidgeon, si la quieren buscar. Algo que hay que destacar, yo vuelvo a remarcar con su personalidad, porque realmente, volviendo a su época, vemos que una mujer que ha tenido tanta impronta en la ciencia, ella siempre fue una mujer pesimista en cuanto a sus fuerzas. Curie no estaba nunca segura de llegar al final de cada nuevo diseño. Entonces ella decía que hasta los 20 se iba a morir, se iba a suicidar.
entre los 20 y los 30 iba a morir de tuberculosis y posteriormente a ello iba a morir de las enfermedades de los riñones, los ojos y de la sangre. Y a los 65 años ella hace un balance de su vida y se da cuenta de todo lo que había hecho con respecto a su vida. A los 38 años ya queda viuda con 2 hijas, donde la más grande tenía 8 años apenas. Y entonces tuvo que hacerse cargo desde la crianza, con la cual ella quedó viviendo con su suegro, y contrató unas nodrizas polacas. Sí, que de hecho es muy destacable que el gobierno francés, cuando muere Pierre, además de que él había ganado también mucha notoriedad pública, le ofrece una pensión. Y ella la rechaza porque ella dice que es joven y que todavía tiene fuerzas y puede trabajar y mantener ella misma a su propia familia, a sus hijas. Eso perdón que te interrumpa, sí. pero eso justo iba a decir que a diferencia de la estructura de vida de otras mujeres cuales estuvimos hablando durante anteriores programas, tiene una estructura de vida totalmente distinta y muy parecida a lo de que sería una mujer del día de hoy, ¿no? Sí. Ella primero se enfoca en sus estudios, en su trabajo, en desarrollarse como una profesional y después piensa en formar una familia, hijos, bueno, quedó viuda, pero ella configuró su vida de una manera muy moderna, por decirlo de alguna forma, ¿no? Me parece también un dato así como destacable. Bueno, y en el momento en que ella rechaza esta pensión, le dan un cargo en la Sorbona y fue también la primera mujer que llegó a dar clases, a tener una cátedra a cargo en la Universidad de París. Y bueno, y también cuenta una anécdota que cuando ella da su primer clase, la sala donde daba, en el aula donde daba las clases, se llena, dice que se colma de gente, no solo de alumnos, sino de periodistas, bueno, gente que iba a verla a ella, a escucharla, ganadora de 2 premios Nobel, dando clases. Y bueno, también cuentan que ella retomó su clase a partir de la última clase que había dado Pierre, su marido. Sin hacer ningún comentario personal, ¿no? Así que todos los que habían ido a escuchar qué era lo que decía porque su marido había muerto, tuvieron que volver a su casa con las manos vacías, porque ella en realidad lo único que habló es de lo que correspondía hablar en clase. Y bueno, con esta anécdota tan contundente me parece que podríamos escuchar un poquito de música y ya al último bloque del programa. School bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. I watch her go with a surge of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. The feeling that I'm losing her forever, and without really entering her world, I'm glad whenever I can share her laughter, that funny little girl. Slipping through my fingers all the time, I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my fingers all the time. Sleep in our eyes, her and me at the breakfast table, barely awake, I let precious time go by. Then when she's gone, there's that odd melancholy feeling and the sense of guilt I can't deny. What happened to those wonderful adventures, the places I had planned for us to go? Some of that we did, but most we didn't, and why I just don't know. Slipping through my fingers all the time, I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time.
Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my fingers all the time. Sometimes I wish that I could freeze the picture and save it from the funny tricks of time slipping through my fingers. School bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. Hoy quédate hasta las 24 escuchando Entre Rosas y Sarmientos por AM 1390. That's all. Bueno, estamos ya en el último bloque y agradecemos a Julia por la maravillosa música que nos ha traído el día de hoy. Intérpretes, actrices que han ganado premios Oscar como Annie Hathaway, Meryl Streep, Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger y todas las que estuvimos escuchando a lo largo del programa del día de hoy. Respondo la consigna del día de hoy. A ver. Que, como bien dijo Meli, hubo mensajitos que la respondieron bien, sí. Durante la Primera Guerra Mundial, junto a su hija Irene, Marie Curie instaló en 20 vehículos equipos de rayos X para hacer operaciones de campañas a los soldados. Fueron conocidos como Petit Curie. Así se conocieron estos vehículos que permitieron ayudar a los soldados durante la guerra. ¿Quiénes contestaron bien, Meli, entonces? Contestaron bien Vicky Poucha, que nos decía: buenas noches a todas, creo que el equipo portátil se llamaba Petit Curie, muy buen programa y muy linda música, besos de Vicky y Benja. Y también Anabela Zuccarelli, que decía: el equipo se llamaba Petit Curie, excelente el programa como siempre y preciosa la música con la que empezaron de Los Miserables. Bueno, muchas gracias, Anabela, si estás despierta. Bueno, y ahora sí habíamos prometido al principio del programa, Sofía, que ibas a explicar un poco. Nos vamos adentrando en el programa de la semana que viene, que vamos a hablar de las mujeres, del Día de la Mujer, ¿no? Vamos a estar explicando por qué y cómo y por qué y cómo se sigue siendo el Día de la Mujer todos los días, ¿no? Uh-huh. Cuáles son las fundaciones que apoyan a las mujeres y que continúan con una lucha constante, ¿no? Que obviamente que creo que los objetivos son muy similares a los del origen: igualdad con el hombre, igualdad en toda la sociedad y solidaridad entre las mujeres, ¿no? Vamos a estar hablando con Franci Lescano, que es una mujer que ha hecho mucho a lo largo de su vida, en colaboración con un montón de fundaciones que tienen que ver con la mujer, también con niños y demás, pero obviamente que vamos a estar preguntándole específicamente. Ella está muy asociada a una fundación contra la violencia de género. Y además, a través de su proyecto de escuela de modelo, que ya lleva 22 años de trayectoria, fomenta hace ya 3 años la ley de talles XXL, que un poco incluye también tanto mujeres como varones, para que no se sientan excluidos, como una forma de no discriminación y a su vez gustarse a sí mismo, ¿no? Que es un poco también de lo que las mujeres estamos todo el día, o muchas mujeres se castigan porque no se gustan, no se sienten cómodas. Entonces, bueno, vamos a estar hablando con Franci para que nos explique mejor de qué se tratan todos los proyectos en los que está involucrado. Bueno, muy bien los explicado, Sofía. Y al mejor estilo Mirta Legrand, nos vamos a pasar 2 minutitos porque las chicas van a cerrar el programa
contándonos un poquito de cómo terminó la vida de María Curie. Con el fin del programa también vamos a hacer un cierre de la vida de esta genial mujer. Bueno, Marie Curie murió a los 67 años de una anemia plástica que fue causada como efecto secundario por la radiación de los elementos con los que trabajó tanto tiempo. Bueno, murió el 4 de julio de 1934 y sus últimas palabras fueron: quiero que me dejen en paz, el grito que había dado siempre a lo largo de toda su vida. Con estas palabras nos Nos despedimos. Se termina el tiempo y nos quedan muchas cosas en el tintero, así que lean. Hasta el miércoles que viene.